El sagrado Génesis, la revelación transformadora del plan divino y la promesa inesperada de Dios. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el aire estaba impregnado de anhelos y promesas ocultas en el vasto desierto de Ur. Allí donde las sombras de dioses de barro y metal danzaban en la mente de la gente, un hombre llamado Abram sentía un vacío que ni todas las riquezas podían llenar. Verdaderamente era un hombre de fe, bien establecido en su hogar, rodeado de tierras y posesiones, pero su espíritu anhelaba algo más. En medio de la idolatría, escuchó un susurro divino que rompía la rutina de lo cotidiano. Era la voz del Dios Altísimo. Sal de tu tierra y de tu parentela. Génesis 12:1. El llamado resonó en su ser, un leve eco de esperanza, pero también un torrente de miedo. ¿Cómo podría dejar atrás todo lo que conocía? Esa decisión lo llevó a la encrucijada de su existencia, una en la que sumaba temores y promesas. La incertidumbre se anidó en su corazón, pues Dios había prometido que sería padre de una gran nación. Sin embargo, la realidad de la infertilidad de su esposa, Sara, lo llevó al desespero. La culpa lo abrazaba cada día, pesando como un manto oscuro en su alma. Génesis 15:1-5. Fue entonces cuando, en un intento por forzar la mano del destino, el matrimonio tomó un camino que no agradaba a Dios. La llegada de Ismael fue un acto de desesperación, y las dudas sobre la fidelidad divina invadieron sus pensamientos. Los días se transformaron en años, y los susurros del pasado quedaron grabados en la piel de Abram, cada uno más intenso que el anterior. La fe que había sido ardiente se tornó en lucha interna. Fue entonces, en el silencio desértico, que Dios se presentó nuevamente, estableciendo un pacto. No te llamarán más Abram, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de naciones. Génesis 17:4-5. En ese momento, una chispa de renovación llenó el vacío en su corazón, y la promesa de su linaje se iluminó como las estrellas del cielo. Pero la calma fue efímera. Cuando el hijo prometido, Isaac, finalmente llegó, el júbilo de Abraham fue inmenso. Sin embargo, Dios, en su soberanía y amor, lo llevó a otro desafío que desbordaba su entendimiento. Toma a tu hijo. Génesis 22:1-2. La angustia lo consumía. Aquella oferta era más que un sacrificio, era la prueba máxima de su fe. Con la mano temblando y lágrimas surcando su rostro, alzó el cuchillo, sintiendo el peso del mundo caer sobre sus hombros. Pero en un instante eterno, la voz del ángel del Señor resonó topando su mano, recordándole que Dios siempre provee. El sacrificio del carnero fue más que un alivio, fue un recordatorio palpable de la fidelidad de Dios. Cada paso dado por Abraham se convirtió en el eco de la promesa, un legado que resonaría a través de siglos y generaciones. Génesis 22:13-14. Mirando hacia el horizonte, con el corazón lleno de gratitud, contenía preguntas aún en su espíritu, un deseo de explorar el gran plan que Dios había tejido con su vida y descendencia. La historia apenas comenzaba, la historia de un hombre de fe, llamado a ser instrumento de una promesa que abrazaría al mundo entero. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El eco de la fe de Abram resonó entre las colinas, mientras el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de oro y púrpura. Con el sacrificio del carnero detrás de él, las dudas que había arrastrado durante años empezaban a desvanecerse como la niebla a la luz de la mañana. Sin embargo, en el fondo de su corazón, la incertidumbre aún lo acompañaba. Había pruebas que aún debían cumplirse,
y el Señor parecía elevar el telón de un drama que se desarrollaría a través de generaciones. Pasaron los años y la vida de Abraham y Sara se vio llena de bendiciones. Isaac, su hijo, crecía bajo la mirada de un padre que, habiendo enfrentado la muerte en el altar, ahora disfrutaba de la vida que brotaba a su alrededor como un manantial de esperanza. La risa y el gozo llenaban la tienda, y cada día Isaac sonreía al recordar las historias de su padre, de cómo un alba al desierto había cambiado el curso de su historia. Pero un día ocurrió algo que hizo latir el corazón de Abraham con angustia. Tras una visita de ángeles en forma humana, se reveló un nuevo misterio, la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 18, 20-21. La noticia desató en él una tormenta de intercesión, su voz clamando por misericordia. ¿Destruirás al justo con el malvado? Quizás hay 50 justos en la ciudad. ¿Acaso no los salvarás? Génesis 18, 23. Cada número descendía desde los cielos. Cada palabra que pronunciaba se convertía en un ladrillo que construía la esperanza de una ciudad entera. El diálogo reveló el corazón compasivo de Abraham, y el fiel patriarca no se detuvo en su súplica, pasando de 50 a 10, fiel a su promesa de ser el padre de naciones. Pero en su charla con lo divino había algo más que un intento de salvar a aquellos perdidos. Era la manifestación de una relación que se perfeccionaba por la fe, un eco de la promesa hecha a su descendencia. Mientras tanto, la tierra que había recibido a Abraham en su juventud empezaba a moverse bajo su pie. Pasando el tiempo, su hijo Isaac conoció a Rebeca, cuyo espíritu ardiente se convirtió en un alivio dulce para el patriarca y su esposa. Sin embargo, la herencia de dudas aún flotaba, como una sombra detrás de la luz. La historia parecía repetirse. Los días de esperar nuevamente se alargaban para Isaac y su esposa, que se encontraban ante el mismo desierto de infertilidad porque su padre había pasado años atrás. En la profundidad de su ser, Isaac miraba hacia el cielo, implorando a Dios. Y así el sudor se convirtió en lágrimas mientras ora por hijos, sin saber que en su pancita Dios trabajaba en silencio. Como el soplo de un viento suave que arrastra la bruma, el cabello de Rebeca danzaba al compás de lo divino. La voz de Dios aún resonaba a través de las generaciones, tejiendo un plan que abarcaba no solo a Abraham, sino a todas las naciones de la tierra. Los días pasaban, y la atención de todos estaba centrada en Sodoma, cuyas campanas de juicio sonaban lo suficientemente cerca, mientras la desesperación crecía entre las calles manchadas de iniquidad. Dios, sin embargo, se movía entre los hombres, y el clamor de los justos ascendía como humo de un incienso que ascendía ante su altar. Y así, en medio de la incertidumbre y la desolación que se avecinaba, el Dios de Abraham no solo estaba forjando la historia de una nación, sino también la de gran promesa, dando a luz no solo la herencia de Abraham, sino la redención para toda la humanidad. Oh, el misterio glorioso de su plan. Y si el pueblo de Dios no solo naciera de una tensión de fe, sino también de sombras presentidas que danzó por milenios. Este relato, aún no completo, aguardaba en el horizonte una revelación que culminaría en un sacrificio mayor, una promesa eterna que resonaba en el corazón del mundo. El eco del clamor de los justos continuó resonando en el alba de una mañana incierta. Abraham, ahora anciano y lleno de sabiduría, sintió que el peso de la oración era una carga liviana comparada con el amor que anidaba en su corazón hacia su hijo. En su interior, la tormenta por la destrucción de Sodoma y Gomorra aún rugía, como las olas que golpean incansablemente contra las rocas. Sin embargo, en estos momentos de angustia también brotaba la esperanza, la certeza de que el Señor respondería. Días después de su ruego, 2 ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma, con una misión definida que desafiaría el alma de la humanidad. Lot, el sobrino de Abraham, se encontraba en medio de la decadencia, atrapado en un mundo que no conocía el temor de Dios. La llegada de los mensajeros celestiales iluminó su hogar,
y al ver a quienes visitaban su puerta, Lot supo que debían ser protegidos. Pero he aquí que la oscuridad de la ciudad había ensombrecido aún más sus corazones, suscitando deseos malignos de gran iniquidad. ¿Por qué, oh Señor, esto debe ocurrir? Clamó Lot al recibir la advertencia de los ángeles. Debemos encontrar una salida y salvar lo que aún puede ser digno de tu misericordia. Dentro de su desesperación, la intercesión de Abraham se actualizaba, y la voz del patriarca resonaba en las tinieblas de Sodoma. Aquella era la lucha de un hombre que había aprendido a confiar en la benevolencia de Dios, y ahora su familia estaba en grave peligro. Mientras tanto, la angustia de Isaac y Rebeca había llegado a su cúspide. Los días de espera pesaban sobre sus corazones como una neblina densa. Sin embargo, habían despertado un deseo ferviente en su ser. Isaac, en sus oraciones, pasó de clamar solo por un hijo a pedir la dirección divina. Señor, si has prometido que seremos padres, entonces sé que estás tejiendo tu plan. Permíteme entenderlo. Con el movimiento en el seno de Rebeca, la alabanza comenzaba a brotar. El eco de la promesa se acercaba. Y así, como el viento que lleva las hojas en su caricia, Dios escuchó el lamento de su pueblo cautivo. Con un soplo de su aliento, el mundo se preparaba para un nuevo amanecer. Pero el cielo no podía quedarse indiferente mientras la corrupción sorpasaba los límites de la gracia. Los ángeles, al encontrarse con Lot, lo instaron a huir, mientras la inminente destrucción comenzaba a ilustrar la seriedad del juicio divino. Escapa, porque el juicio del Señor caerá sobre esta ciudad. Pero, ¿quién escucharía? Lazos familiares, temores, dudas, todo se entrelazaba en las almas de aquellos que vivían en la sombra de la desesperación. En el seno de Rebeca, Dios sembró no solo una vida, sino un pueblo. Isaac, sin saber lo que su madre llevaba, seguía esperando el cumplimiento de la promesa. De repente, la atmósfera vibró, como si un canto celestial resonara en su ser. La revelación de un propósito más allá de su comprensión comenzaba a germinar, y con ella la certeza de la fuerza de la fe. La destrucción ya no era solo un ecosistema de condenación, sino el surgimiento de un nuevo traído a la tierra. No hay nadie más que se aferre a ti, herrero de pacto, te lo suplico, aunque sea uno. A medida que la solicitud de Lot se deslizaba hacia el cielo, el corredor del tiempo se abría. Y así, en la sombra de la crisis, se manifestaba el camino de redención. Nuevos pueblos surgirían de hombres y mujeres que, de la destrucción, extrajeron esperanza. El corazón de Dios palpitaba en cada microhistoria, dirigiendo sus pasos a un futuro que no habían imaginado. Pero, lo que ellos no sabían era que su espera y sus lágrimas estaban labrando el destino del mundo. Luz en la oscuridad, renacimiento en la desolación. Así, el tejido del tiempo y la eternidad aguardaban, apilados como un manto sobre sus vidas. Sin embargo, todo continuaba suspendido en un misterio. ¿Sería Lot el único que escaparía del juicio? Cada historia se entrelazaba en la narración del plan divino. Cada clamor resonaba en los cielos, buscando la respuesta a un eco que todavía permanecía escondido. En el horizonte, aguardaba una revelación que cambiaría el destino de todos. Los ángeles, con miradas severas, instaron a Lot. Levántate, toma a tus mujeres y a tus 2 hijas que aquí tienes, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Pero Lot, atrapado en sus lazos emocionales, dudó. Su corazón anhelaba salvaguardar a su familia, de quienes conocía la necedad y la descomposición. La angustia lo asaltaba mientras la oscuridad engullía de a poco el conocimiento de su propio pecado. La urgencia se asaltaba palpable en el aire, y mientras la luz humeante comenzaba a filtrarse del cielo, los ángeles tomaron la mano de Lot, y la de su esposa, y la de sus 2 hijas. El cielo movía la balanza de la justicia, y el amor del justo patriarca se entrelazaba con la misericordia del Creador. No mires atrás, advertían con voz resonante. Lot había intercedido por ellos, pero la decisión de su familia ahora pendía delicadamente de un hilo. Mientras el suelo comenzaba a temblar bajo el peso del juicio, el llanto de la ciudad se elevaba como un grito desesperado, y la nube de fuego y azufre ardía a su alrededor. El eco de la condenación se demarcaba claramente en la tierra.
Lot corrió, guiando a su familia hacia la salvación. Con cada paso, el miedo y el asombro se entrelazaban, y a medida que avanzaban, un nuevo amanecer asomaba en el horizonte, desdibujando las sombras del pecado con la luz del alba. Delante de ellos se extendía el campo, y al comprobar que aún eran alcanzados por la misericordia divina, Lot dijo: «Señor, no puedo escapar a la montaña, porque el mal podría alcanzarme. Permíteme refugiarme en esta pequeña ciudad, ¿no es esta pequeña cosa?». Y Dios, por su infinita compasión, concedió su ruego. «He aquí, te he concedido también esto». En ese instante, el desenlace del juicio sobre Sodoma y Gomorra se producía. La lluvia de fuego descendió, consumiendo lo que alguna vez fue hogar. En un abrir y cerrar de ojos, la vida como la conocían se desvanecía, una sombra de lo que había sido. La esposa de Lot, impaciente por el atolondramiento, desobedeció e hizo lo que se le había prohibido, miró hacia atrás. Y su destino, sellado como estatua de sal, quedó grabado en la memoria de todos. Testimonio del corazón dividido. En el seno de Rebeca, sin embargo, el cumplimiento de la promesa latía. La esperanza de Isaac renacía a medida que comprendía que el propósito divino no solo traía redención a su generación, sino que también esculpía una nación. Así su pensamiento se elevaba. ¿Qué será de mi futuro, oh Dios? ¿Cómo puede salir de esta tierra de condenación una bendición? Mientras tanto, en la tierra de los vivos, la espera de Rebeca dio lugar al grito de un niño. Su llamado sería el eco de un propósito mayor. A medida que las olas del tiempo se deslizaban, el Creador tejía el hilo de la historia en un tapiz de redención. La vida de Isaac, un segundo llamado que resonaría en naciones futuras, se entrelazaba con el destino de un pueblo que aún no conocía. ¿No ves, oh Lot, cómo el juicio y la gracia caminan paralelos? Has sido librado de la destrucción, pero un nuevo pueblo nacerá en medio del dolor y la incertidumbre. El viento del cambio soplaba como un susurro de promesa. La tierra cobraría vida nuevamente. A través de las lágrimas de lo que se había perdido, una nueva herencia se levantaría. En el horizonte, un eco inconfundible se alzaba. Las puertas a la revelación estaban a punto de abrirse. La historia de un pueblo, el hilo de una promesa, se entrelazaba con gritos de gloria que aún no se habían pronunciado. La siguiente etapa del plan soberano de Dios aguardaba. Pronto las olas del cumplimiento barrerían con la confusión y traería esperanza a las generaciones venideras. Estén atentos, porque lo que vendrá traerá luz donde antes hubo oscuridad, y la salvación triunfará sobre el pecado. Mientras Lot y sus hijas se apresuraban hacia la pequeña ciudad de Zoar, el horror palpitante de la destrucción resplandecía detrás de ellos, un recuerdo ardiente de los días de desobediencia. La tierra que antes fue hogar, ahora solo era testigo calcinado de la ira de Dios. Los ángeles, guardianes del juicio y de la gracia, observaban desde la distancia, silentemente escribiendo el futuro en las páginas del cielo. Y aunque Lot había llegado a un lugar de refugio, su corazón todavía se atormentaba. «Señor», clamó, mientras se detuvieron en la entrada de Zoar, «¿qué será de los sobrevivientes de Sodomita, de aquellos que conocí y amé, y hasta por ellos intercedí?» El cielo se oscureció, y el murmullo de las cenizas flotaba en el aire. Entonces una voz resonante contestó: «Confía en mi justicia, Lot. En cada juicio hay un hilo de esperanza. De las cenizas el fuego purificará. Aquellos que se vuelvan a mí hallarán salvación». En la tierra de los vivos, la angustia no se alejaba. Las noches de Rebeca eran cuidadas y llenas de oración. Mientras el viento del desierto acariciaba su rostro, ella ofrecía su ser al Señor, y resonaba en su corazón la certeza de que algo grandioso estaba por suceder. «Otra vez tú, oh hijo de la promesa», decía, mientras acariciaba la vida que llevaba en su vientre, «te estoy esperando en la tierra de la promesa». De repente, un destello de luz iluminó su ser. Una revelación divina quebró la noche. Como en los días de Lot, lo que parecía pérdida se convertiría en un nuevo comienzo. «Escucharás el llanto de un niño», susurró la voz, «y de su tristeza vendrá la alegría. A través del dolor y la espera, mi propósito hará nacer a un líder, un príncipe en Israel». En Zoar, Lot se aferra a su nueva vida, pero observaba a su alrededor y sentía que las sombras, aunque distantes, no se disipaban del todo. La ciudad parecía en calma, pero un gran peso de culpa y remordimiento torturaba su espíritu. La historia no terminaba en un refugio. La historia era un rompecabezas que Dios uniría pese a la fragilidad del ser humano. Mientras tanto, un viento suave, como murmullos de ángeles, recorrió las colinas cercanas.
La tierra estaba viva. Un eco de esperanza bailaba en cada hoja y en cada grieta de la tierra arrasada. Oh Dios, cuánto dolor será necesario para que tu redención resplandezca, clamó Lot en su interior. De repente se oyó un clamor. Era el grito de los hijos que nacen. Junto a Rebeca, la sombra de las bendiciones futuras comenzaba a tomar forma. ¿No ves, oh hijo de mi promesa, cómo el tiempo avanza para cumplir el pacto mío? Miren y entiendan, en cada lágrima de aquellos que claman hay un destino forjado por la mano soberana. Así, en el flujo del tiempo y la historia, la promesa de Dios se palpaba como inminente. La danza de la redención y la condenación continuaba, como un oleaje en el mar eterno. La historia que surgirá será un testimonio de la fidelidad divina, y Lot vio que de lo que se había perdido, algo nuevo y grandioso emergería. Pronto, susurró el viento, las naciones contemplarán la transformación. En el engendrar vendrá la esperanza. Y en el silencio, en la espera, el pueblo elegido, un remanente, se levantará. Así, la obra de Dios se cumplía, y las olas del cumplimiento comenzaban a barrer el desierto baldío, llevando consigo un murmullo de promesas que aún no se habían pronunciado. La historia avanzara hacia un futuro desconocido, donde en la fragilidad la soberanía de Dios prevalecería. Estén atentos, porque lo que vendrá será un canto de salvación, aún en el polvo de lo que fue y de lo que será. Lot se acomodó en la puerta de su nueva casa, observando la extraña calma en Zoar, una calma que contrastaba con el griterío del fuego y el llanto de su corazón. Se sintió un extraño en esta ciudad, como si su presencia fuese un recordatorio de lo que había perdido, una sombra de un pasado que aún lo perseguía. Los ángeles, su mirada fija en el horizonte, parecían hacer eco de sus ansias. El cielo, brotando de gris a un azul sereno, daba la impresión de que la tierra misma esperaba un nuevo comienzo. Mientras Lot meditaba sobre su vida, una sombra pasó velozmente frente a él. Era su hija, quien venía con un recipiente de agua. «Padre», dijo, su voz hueca, «¿podremos alguna vez volver a ser lo que éramos?» Las lágrimas brillaban en sus ojos, y el peso de su dolor exploraba cada rincón de la nueva vida que intentaban abrazar. «Querida hija, el Dios de Abraham está con nosotros. Su justicia y gracia no tienen límite», respondió Lot, aunque sabía que su propia fe tambaleaba. Estaba pasando de la esperanza al desasosiego, un ciclo que no podía romper por sí solo. En aquel instante, el eco de una risa infantil resonó a lo lejos. Era el somnoliento lamento de un nuevo mundo que se aferraba a la existencia. Rebeca sentía en su interior el movimiento inquieto de lo que un día sería, y de su angustia brotaba la promesa de la vida. «El hijo que llevo será un testimonio de las promesas de Dios», decía ella en oración, invocando la certeza de que lo que estaba por venir traería redención a las naciones. «Tú eres un hijo de la promesa, pequeño, y un día conocerás la historia que precede tu llegada». La incredulidad en el corazón de Lot luchaba contra la luz que emanaba de Rebeca. Volviendo hacia el cielo, sintió la urgencia de buscar la voz de Dios nuevamente. «Señor, ¿en verdad hay esperanza para un mundo que ha elegido la desobediencia? Mira cómo padecemos yo y mi familia, tratando de reconstruir nombres en un suelo con memoria de cenizas». Y en las vastas alturas la voz resonó nuevamente, clara y plena. «Cada lágrima, Lot, lleva un propósito. No solo tu familia es parte de mi plan. Las naciones enteras aguardan el cumplimiento de mi voluntad. Tu angustia no es en vano. A través del llanto de un pequeño, un nuevo pacto será establecido. Este niño será un símbolo de consenso entre el cielo y la tierra». Estas palabras se abrieron como un río en el corazón quebrantado de Lot. Un nuevo fervor llenó su ser. «Tú prometiste, Señor, que a pesar de nuestra frágil humanidad,
tu soberanía prevalece. Mi historia no ha terminado. Mientras tanto, las ruinas de Sodoma seguían hablando en su silencio. Las llamas se habían apagado, dejando solo cenizas, pero había algo más en el polvo. De esas cenizas podría surgir un renuevo, como el susurro del viento entre los árboles. Eso era lo que Lot deseaba ver, el renacer de esperanza en medio del juicio, un nuevo comienzo que esperaría en sus manos. ¿Quién sería el portador de este mensaje nuevo?, se preguntó Lot mientras se apoyaba contra la puerta, su mirada fija en la bruma del amanecer. Y la respuesta llegó, una revelación que cruzó su mente como un destello de luz. El niño, pensó, será la voz de nuevas promesas. Pero, oh Señor, puedo mantener la fe cuando la tierra misma ha visto tu furia. Así se anotó un nuevo capítulo en el libro de la redención. Lot sabía que el tiempo no se detendría, y las preguntas que lo atormentaban pronto serían respondidas. Sin embargo, en medio de su inquietud, el eco de un destino mayor comenzaba a dibujarse en el horizonte. La promesa divina seguía vigente. Y de pronto, como si los cielos mismos se abrieran, una voz suave pero poderosa resonó. El tiempo vendrá donde verás la revelación de mi pacto. La historia de redención que florecerá desde la pérdida es más que un simple relato. Es la eternidad misma cumpliendo su verdor en un pueblo que llamará a su Dios por nombre. ¿Estás listo para el día que se acercará? Así, mientras el sol se alzaba lentamente en estos tiempos de transformación, el aliento del Creador marcaba un nuevo inicio, sobresaliendo entre la ruina. La esperanza de Lot no era solo para él y su familia, sino un llamado a todo lo que había sido y que aún llegaría a ser. El camino hacia la salvación continuaba abierto y la promesa de Dios inminente. En la quietud del amanecer, la vida empezaba a tomar forma en Zoar. Lot observaba a su hija Rebeca, que se movía entre las sombras, buscando cada día un rayo de esperanza que iluminara su corazón. Las primeras luces del sol se filtraban entre las montañas, y con ellas llegó una inquietud en el alma de Lot. Tenía tantas preguntas, tantas incertidumbres. ¿Cómo podría reconstruir su vida en medio de un eco tan estruendoso de dolor? Rebeca la llamó, su voz temblando con un peso que aún llevaba. Hoy comenzaremos de nuevo, pero tenemos que estar unidos. La fe nos fortalecerá. Rebeca se volvió hacia él, sus ojos aún llenos de la tristeza que había absorbido del mundo que había sido su hogar. Pero papá, ¿cómo podemos? ¿Qué futuro hay aquí para nosotros? Lot se acercó y tomó su mano. La promesa de Dios es fiel. Recordemos la palabra que oímos. Él nos dijo que de nuestro dolor nacerá algo nuevo. Hay un propósito en nuestro sufrimiento. Mientras se aferraban a esas verdades, una sombra se dibujó en la distancia. Era un grupo de hombres que habían llegado a la ciudad para hacer negocios. Lot sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su corazón latía con fuerza al recordar las razones por las que había huido de Sodoma. La apariencia de estos hombres despertó recuerdos de lugares oscuros y decisiones malas. A medida que se acercaban, Lot se dio cuenta de que llevaban consigo no solo mercancías, sino un aire de desasosiego. Al llegar, uno de ellos, de apariencia fuerte y dominante, se dirigió a Lot con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Eres Lot el que ha sobrevivido al fuego de la ira de Dios?, preguntó con tono burlón. Vaya, cuán irónico que uno que se dice justo haya sido rescatado de las llamas cuando otros no tuvieron la misma suerte. Lot sintió una punzada de indignación. No vine aquí para ser el objeto de tu burla. Dios ha mostrado misericordia, y estoy aquí para comenzar un nuevo capítulo. Los hombres se miraron entre sí, y la risa contagiosa resonó entre ellos, pero en lo profundo del espíritu de Lot, el desasosiego crecía. No podían entender que hay más allá de lo que sus ojos podían ver. Fue entonces cuando la voz de Dios resonó en su interior nuevamente. Prepárate, Lot. Lo que has experimentado ha sido solo el comienzo. No te dejes llevar por la risa y la frivolidad de este mundo. A través de ti, atraeré a muchos hacia mi redención. Las palabras divinas surgieron del fondo de su ser, llenando su corazón de valentía. Lot miró a Rebeca,
iluminada por el brillo de una nueva determinación. Debemos permanecer firmes en nuestra fe, hija. No todas las personas han sido tocadas por mi gracia, pero nosotros sí lo hemos sido. A medida que el día avanzaba, las intenciones de aquellos hombres se revelaron como una prueba de la fidelidad de Lot. Notó cómo sus corazones estaban llenos de oscuridad, buscando desestabilizar a quienes intentaban reconstruir sus vidas. En ese momento, Lot comprendió que no solo buscaba su propia redención, sino la de aquellos que habíanse perdido en la oscuridad. Mientras regresaban a su hogar, Rebeca preguntó: ¿Qué haremos si llegan a zozobrar nuestra fe, padre? Recuerda, hija, que el Señor ha comenzado una obra en nosotros. Debemos ser vasos de luz en esta oscura tierra. Nuestro Hijo traerá un nuevo pacto, y en él haremos memoria de los que han caído, pero también de los que resucitarán a la vida. Mientras se instalaban en la casa, un profundo silencio cayó, como si la tierra misma esperara escuchar la continuación de la historia. En ese silencio, la promesa de un futuro renovado danzaba en el aire, un eco de lo que vendría. Y así, Lot fijó su mirada en el cielo, recordando aquellas palabras: «Cuán grande es tu misericordia, Señor. Aún en las cenizas hay esperanza». En ese momento, mientras las estrellas titilaban en la creciente oscuridad, un viento suave sopló entre ellos, una caricia celestial que les prometía acompañarles en la travesía. Los días de la redención están cerca, Lot, y la obra que comienzo en ti resonará a través de las generaciones. Resonó nuevamente la voz de Dios, dejando un eco claro en su espíritu. Mientras se sumergían en la noche, Lot sintió que las promesas de Dios se entrelazaban con su vida. Aguarda, mi corazón, porque lo que se avecina será más glorioso de lo que hemos perdido. Así, la historia de Lot y su familia continuaba, una historia de fe, una historia de redención, un llamado a la esperanza en la oscuridad. Pronto conocerás el verdadero poder del pacto divino, prometió Lot, afirmando su compromiso en la senda aún por descubrir. Mientras caía la noche sobre Zoar, el aire se tornó pesado con promesas interminables y un temor palpable. Lot y Rebeca compartieron un silencio cargado de significados, cada uno inmerso en sus pensamientos. Algo en el horizonte parecía inquietar el alma de Lot, una sombra que iba más allá de las simples circunstancias de su vida, una manifestación de la duda creciente que siempre acechaba tras la fe. De repente, un crujido en la lejanía rompió la quietud, y la figura de un hombre apareció, moviéndose de manera acelerada hacia ellos. Su rostro estaba marcado por la angustia, y sus pasos eran frenéticos. Lot, al verlo, sintió que un frío glacial recorría su espalda. «Lot», gritó el hombre, su voz temblando con desesperación, «ven y escucha, gran calamidad se avecina. Los hombres que llegaron hoy a la ciudad son agentes de una oscura intención. Representan no solo el comercio, sino un corazón de engaño que busca desviar a los justos de su camino». La mente de Lot se sobresaltó. Recordando las burlas, el desprecio en los rostros de aquellos visitantes, comprendió que su presencia no era un mero accidente. «¿Qué has visto?», preguntó Lot, con un tono que combinaba temor y urgencia. «El pueblo de Zoar está siendo atraído por sus palabras persuasivas, pero en sus corazones no hay más que sombras», contestó el mensajero, sus ojos reflejando temor y profecía. «Conocen sobre tu historia y quieren arrastrarte a su camino oscuro. No cederás a su influencia, ¿verdad?» Rebeca, apretando la mano de su padre, sintió un escalofrío de anticipación. «Padre, debemos hacer algo. No podemos dejar que su oscuridad nos envuelva de nuevo». «Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?», fue la respuesta firme de Lot. Se acordó de las palabras que el Señor le había hablado. «No temas, Lot, he puesto en ti luz para que brille en la oscuridad». Mientras la noche avanzaba, Lot convocó a Rebeca y al mensajero en la casa. Decidió que no esperarían pasivos el ataque de la oscuridad, debían ser proactivos en su misión de resistencia. «Rebeca, necesitamos reunir a los justos, a aquellos que aún creen en la luz. No podemos permitir que el manto del miedo cubra nuestras vidas nuevamente». Con un brío renovado, Lot se dirigió hacia la puerta, momento en el que el viento volvió a soplar, pero esta vez era más vigoroso, como un recordatorio del poder de Dios, y pronto la casa fue rodeada por un grupo de coraje,
aquellos que se habían mantenido firmes en la fe. Mientras se preparaban para enfrentar a los hombres que habían llegado, un escalofrío recorrió el lugar, sintiendo el peso de una batalla espiritual inminente. La voz de Dios resonaba nuevamente dentro de Lot. No solo pelearás por tu vida, sino por la vida de muchos. Mantén tu fe y conviértete en un faro en la oscuridad. Lot se plantó firme. Así como la tormenta suena en el océano, también la voz de Dios resuena en tiempos de prueba. En su poder seremos más que vencedores. Esta noche, la historia de nuestra redención tomará un nuevo giro. Rebeca, sintiendo el ardor en su corazón, se volvió hacia los reunidos. No estamos solos, pues el Señor va delante de nosotros. Que nuestra fe resplandezca como un faro en la noche. Así estaban, preparados ante la adversidad, cuando de repente un murmullo recorrió el grupo. Los primeros vislumbres de los hombres volvían, pero esta vez la oscuridad tenía un aspecto diferente, como si Dios mismo estuviera transformando la tormenta en un campo de batalla sagrado. Llenos de temor y esperanza, Lot y su familia estaban a las puertas de lo desconocido, sintiendo que el día de la redención estaba más cerca que nunca. La prueba de nuestra fe será un escalón hacia el cumplimiento de las promesas divinas, exclamó Lot, mientras el aire cargado de expectativas anunciaba lo que estaba por venir. Y es aquí donde la historia de Lot se adentra aún más en el misterio del propósito soberano de Dios, pues había una revelación que aún no había llegado, una promesa oculta que iluminaba incluso las noches más oscuras. ¿Qué nuevo giro está destinado a revelarse en esta jornada?, se preguntaba Lot, mientras se preparaba para abrazar lo que su fe le había prometido. La tensión en el aire era palpable, como si los propios cielos estuvieran conteniendo la respiración. Los hombres se acercaban, sus figuras oscuras desdibujándose en las sombras, y con cada paso que daban, la tierra resonaba con un eco de advertencia. Lot, lleno de resoluta determinación, se volvió hacia la congregación que había reunido. Su voz, amplificada por la confianza en Dios, buscó fortaleza en los corazones temerosos. «Mirad, hermanos», comenzó, sus ojos brillando con un fuego divino. «No estamos aquí por casualidad, sino por el propósito del Altísimo. Cada uno de nosotros ha sido llamado a ser testimonio de su luz en este lugar. Debemos recordar que ni la oscuridad más profunda puede apagar nuestra fe». Rebeca, vestida de coraje, se unió a su padre, su voz firme como el acero. «El Señor ha prometido estar con nosotros, y en esta noche, cada corazón que se aferre a su palabra será como una antorcha brillando en medio de la penumbra. No temamos el asalto de la tiniebla, porque en la unidad hallaremos fortaleza». Los murmullos de aprobación resonaron entre los presentes. Ante la llegada inminente de sus oponentes, el grupo se preparó, armados no solo con herramientas de defensa, sino con la fe que superaba cualquier adversidad. Lot alzó su mirada, sintiendo el aliento del Espíritu Santo y recordando las palabras de su compasivo Creador que le habían llegado en su soledad. Mientras se disponían a enfrentar lo que se avecinaba, un fogonazo de luz pareció surgir de lo alto del cielo, iluminando el rostro de cada uno, como si una revelación divina se estuviera formando en el aire denso de Zoar. De repente, la voz del mensajero se alzó nuevamente. La batalla que pelean no es solo por sus vidas, es por la esencia misma de la verdad que debe prevalecer en esta tierra. En ese momento crucial, Lot cerró los ojos y levantó sus manos al cielo, buscando la paz que solo Dios podía otorgar. Las palabras del Salmo resonaron en su mente. «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón». De la profundidad de su ser brotaron oraciones fervientes. Era tiempo de clamar, de invocar el poder prometido. A medida que los oscuros visitantes se acercaban, la multitud sintió una oleada de temor. Las sombras parecían querer devorar toda luz, pero la fe en los justos se erguía como un escudo. La tensión palpablemente se hacía densa, como si cada latido de sus corazones resonara en un compás con el cielo. Fue entonces que Lot vio algo extraordinario. Entre la multitud de hombres sombríos, una luz inusual comenzó a surgir.
Algo del cielo, un resplandor angelical, comenzó a abrirse paso a través de las oscuras figuras. «¡Miren!», gritó, señalando hacia adelante. «La gloria de Jehová aparece para traer liberación». La voz del mensajero, ahora cargada con nueva autoridad, proclamó: «La justicia de Dios se manifiesta, y el tiempo de la liberación ha llegado». Las calles se iluminaban una a una, como si el cielo mismo estuviera acercándose para participar en la esperanza restauradora que emergía de ese grupo de justos. «Pon tu confianza en el Señor», animó Lot, quien notó los miedos desvanecerse en los corazones de su gente. Este no es un final, sino un nuevo comienzo. Dios está a punto de revelar su mano a favor de los que confían. La promesa de redención no es solo para nosotros, sino para una generación entera. En ese momento de revelación y esperanza, sonidos de una tempestad surgieron desde el horizonte, pero era un clamor celestial que se unía a la victoria que ya se estaba ganando. Con una audacia renovada, los justos se prepararon para ser los instrumentos de la soberanía de Dios, sin saber que un nuevo y maravilloso plan estaba en marcha, uno que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de iguales que vendrían detrás. Mientras la oscuridad se preparaba para chocar con la luz, Lot vislumbró una verdad profunda. Hoy el cielo se abrirá, y las promesas de Dios se harán visibles. Pero aún queda un misterio que deben descubrir, pues lo que ellos no saben es que el propósito divino tiene raíces mucho más profundas que las sombras que intentan envolvernos. La confrontación en Zoar se intensificaba, y la atmósfera estaba cargada de una tensión indescriptible. Lot, con el corazón palpitante, miraba a su alrededor, viendo el coraje en los rostros de los justos reunidos. La luz resplandecía a su alrededor como un refugio sagrado, y todos sentían que algo glorioso estaba a punto de manifestarse. Mientras los oscuros visitantes se acercaban, la multitud de hombres fieles fue fortalecida por la promesa de la protección divina. Las palabras de Lot reverberaban en su alma. La promesa de redención no es solo para nosotros, sino para una generación entera. El clamor celestial se transformó en un eco de esperanza. Cada corazón batía al unísono, esperando un acto divino. No obstante, la oscuridad seguía avanzando, y Lot sintió como si el tiempo estuviese detenido en aquel crucial momento. «Oh Señor», invocó en silencio, «muéstrame tu camino. ¿Cuál es tu propósito en medio de esta tempestad?» De pronto, la atmósfera se transformó. Un viento poderoso sopló con fuerza, trayendo consigo un aroma a tierra mojada, como si el mismo cielo estuviera descendiendo para abrazar la creación. Las figuras sombrías de sus opositores se detuvieron, paralizadas por el inusual fenómeno. Un estallido de luz surgió entre ellos, iluminando la escena y revelando una visión que desarmó al mismo miedo. Ángeles, portadores de la gloria de Dios, descendieron desde las alturas celestiales, sus alas brillando como el oro y el fuego. «Hijos de la promesa, levantaos, esta es la hora de la redención», resonó la voz del mensajero, que ahora llevaba consigo la autoridad del cielo. A medida que sus palabras llenaban el aire, la desesperación de Lot se transformó en asombro. Aquel era un momento de transformación, uno que indicaba que la obra del Señor estaba en movimiento. Los oscuros visitantes retrocedieron, sobresaltados por la presencia de la luz divina. «No somos enemigos», gritaron algunos, su voz temblando. «Somos enviados de un mundo que busca oportunidades en esta tierra». Pero la claridad en la voz del mensajero no permitió espacio para la confusión. No hay lugar para la oscuridad donde la luz ha sido manifestada. Los justos, observando con fervor, comenzaron a ver el desenlace del más grande conflicto que podría visitarlos. Las figuras de los ángeles se alzaban imponentes, llevando consigo la certeza de una victoria muy esperada. «He aquí, el pacto de tu familia se hará manifiesto», anunció uno de los ángeles, dirigiéndose a Lot. «Tu clamor ha sido oído, y hoy se derramará la misericordia sobre aquellos que claman». La revelación de la gracia derritió lo que antes era temor, y la multitud se sintió invadida por un nuevo fervor de confianza. Rebeca, en medio de la multitud, sintió como una corriente de esperanza la envolvía. Esto es más que liberación,
Esto es el comienzo de la promesa eterna. A través de nosotros, Dios está moviendo las aguas de la redención, exclamó, su voz resonando con un poder renovado. Los ángeles impartieron instrucciones divinas sobre cómo actuar, y mientras la multitud escuchaba con atención, Lot comprendió que su tiempo de pasividad había terminado. Con un corazón ardiente y lleno de determinación, se volvió hacia la comunidad que había reunido. Hoy es el día en que la historia cambia. Debemos ser un eco de la luz que ha sido prometida a nuestras vidas. No seamos solo testigos, sino soldados de la fe. Nuestro camino requiere acción, y nuestras decisiones forjarán el futuro. Mientras la realidad de la misión divina se revelaba, un coro celestial empezó a entonar alabanzas, resonando en cada corazón. Será el eco que inmortalizaría esta historia en el cielo. Lot y los justos comenzaron a marchar hacia su destino, avanzando con una postura firme, como un ejemplo de valientes actores en la obra de Dios. Sin embargo, la sombra de la duda aún acechaba a algunos. ¿Y si fallamos?, preguntaban con voces temerosas. Pero en esos momentos, el mensajero, delante de ellos, les recordó la fidelidad de Dios. Estad firmes, el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará. Ciñan sus lomos con la verdad. El temor no prevalecerá. Con renovado vigor, llegaron al corazón de la oscuridad, enfrentándose a las sombras que querían arrebatar su fe. Pero Lot les habló con voz potente, recordándoles que el sacrificio de aquellos que habían clamado por justicia había consolidado su victoria. Hoy no solo estamos aquí por nosotros, sino por los que vendrán después. Lo que ustedes no saben es que cada acción tomada en la luz se convertirá en una sombra de esperanza para las generaciones futuras. Las promesas de Dios son eternas y son más poderosas que cualquier oscuridad. Fue entonces cuando otro ángel se presentó, y con una voz que reverberaba en la tierra y en el cielo proclamó: «Que se escuche en todos los rincones, pues hoy he traído la revelación de lo que el Señor hará. Aquí, en medio de esta tierra de zozobra, surgirán jóvenes nazarenos, y de sus labios brotará un canto nuevo, un canto de esperanza para los perdidos. La liberación no es solo para unos pocos, toda la creación respira la redención». Y con esas palabras, una nueva chispa de luz se encendió, iluminando el camino delante de ellos, tejiendo la historia de cada individuo presente en el propósito mayor del Altísimo. La luz era el recordatorio de que, a pesar de la oscuridad, el verdadero poder de la restauración y la redención siempre prevalecería. Las sombras comenzaron a desmoronarse. La batalla se libraba no solo en el terreno visible, sino también en las regiones celestiales. Cada corazón unido, cada fe levantada, se transformó en un muro de defensa y bondad que derribaba dudas, temores y problemas. Así que avanzad, porque la historia de la redención comienza ahora. Pues lo que ustedes no saben es que este no es el final, sino el inicio de un misterio glorioso. La promesa de un linaje eterno está naciendo en medio de esta noche oscurísima. La penumbra iba siendo desplazada por la mañana prometida. Algo tan único y poderoso aguardaba en el horizonte. Una revelación estaba a punto de ser desvelada, y Lot sintió que su corazón se llenaba con un profundo sentido de anticipación. ¿Quién sabe qué más haría Dios a través de aquellos que, fiel al llamado, estaban dispuestos a ser instrumentos de su gracia?